Romanos 10 y del 1 hasta el 15. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El primer domingo de cualquier año es un buen día para que volvamos a reflexionar sobre algunas de las preguntas más importantes. ¿Para qué estamos aquí en este mundo? ¿Para qué existe la iglesia cristiana? ¿Y para qué existe esta iglesia en particular? ¿Hacia dónde vamos? Y dejadme que os plantee otra pregunta también muy importante. ¿De qué trata la Biblia? Hay muchas formas de contestar esa pregunta, pero dejadme que os sugiera una forma de contestarla. La Biblia trata el tema de la salvación. La salvación. Y la Biblia nos dice dos cosas acerca de ese tema de la salvación. Primero, nos dice por qué necesitamos ser salvados. Y en segundo lugar nos dice cómo podemos ser salvados. ¿Por qué necesitamos ser salvados? ¿Cómo podemos ser salvados? Y hoy quiero que nos centremos en la segunda de esas dos cosas. Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre cómo podemos ser salvados? En otras palabras, ¿cómo se salvan las personas? Ese es el título de este mensaje. ¿Cómo se salvan las personas? Y vamos a oír lo que escribió el apóstol Pablo al respecto. Romanos 10, del 13 hasta el 15, la primera parte del 15. Dice Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Está claro que el apóstol Pablo está hablando aquí sobre cómo se salvan las personas, cómo se puede salvar una persona, cualquier persona. Porque dice en el 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el tema que preocupa al apóstol Pablo cuando él escribe estas palabras a la iglesia en Roma. ¿Cómo se salva la gente? Y dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y vamos a pensar sobre cómo se salvan las personas, pero vamos a pensar sobre ello desde tres perspectivas diferentes. Y esas tres perspectivas van a ser los tres puntos, si queréis, principales de este mensaje. ¿Cómo se salvan las personas desde tres puntos de vista o perspectivas? En primer lugar, entonces, ¿cómo se salvan las personas? La perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios, en primer lugar. Y empezamos con la perspectiva de Dios por la sencilla razón de que es Él, Dios, el que salva a las personas. Y hay un hecho asombroso. Y es que según la Biblia, cuando solo Dios existía, nadie más, nada más, antes de que Dios incluso crease nada, Él, Dios, decidió salvar a pecadores como nosotros. O sea, cuando solo existía Él, Dios, nada más, Él ya decidió salvar a personas como tú y yo, como nosotros. Dejadme que comparta con vosotros un par de citas de la Biblia sobre esto. Efesios 1:4 dice, no hace falta que lo busquéis, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que el Padre nos escogió a los que hoy somos creyentes. Nos escogió en Cristo, el Hijo, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, del universo, antes de todo eso. Dios ya nos había escogido a los que hoy creemos en Cristo. Y Dios nos escogió en Él incluso antes de crear Dios nada. Ya estaba pensando en personas necesitadas como nosotros. Y luego en 2 Timoteo 1:9 leemos, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Si somos creyentes, hermano, hermana, si hemos sido salvados por la gracia de Dios, ¿cuándo nos fue esa gracia de Dios? Pues según el apóstol Pablo, fue antes de los tiempos de los siglos. De estas dos citas de la Biblia, citas del apóstol Pablo, podemos sacar por lo menos 4 verdades. Primero, antes de que existiera el tiempo, Dios ya existía. Segundo, antes de que existiera el tiempo, Dios sabía que todos nosotros un día existiríamos. En tercer lugar, antes de que existiera el tiempo, Dios sabía que todos nosotros seríamos pecadores. Y en cuarto lugar, antes de que existiera el tiempo. Y esto es, yo diría, lo más maravilloso de todo.
antes de que existiera el tiempo, Dios decidió salvar a millones de pecadores como nosotros. Es increíble. Y Dios hizo un plan de rescate para salvar a indignos pecadores como nosotros. ¿En qué consistía ese plan de Dios? El plan de Dios era que su Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, salvara Él mismo a pecadores como nosotros. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo salvaría el Hijo de Dios a pecadores como nosotros? Pues lo haría haciendo 4 cosas para salvarnos. 4 cosas asombrosas. Primero, el Hijo de Dios se haría un ser humano por nosotros, para salvarnos. Segundo, viviría una vida perfecta en este mundo, también por nosotros. En tercer lugar, moriría en una cruz por nosotros, para salvarnos. Y en cuarto lugar, resucitaría de la muerte también por nosotros y para salvarnos. Y ese era el plan de Dios, su plan de rescate. Y era un plan perfecto. Sería imposible para nosotros imaginarnos siquiera un plan de salvación mejor que ese plan de Dios, porque sus planes son perfectos, porque Dios es Dios. Él no se equivoca. Su plan era un plan infalible. Infalible. Tus planes y los míos no son infalibles, ¿verdad? Porque no somos capaces de llevar a cabo nuestros planes. Estamos a principios de otro año y hacemos promesas, aunque sea para nosotros mismos, y propósitos, etcétera, etcétera. ¿Y los cumplimos? Muchas veces no, porque no somos Dios. Somos personas muy limitadas, muy falibles, pero Dios no. Dios es el ser infalible y sus planes también son infalibles. Y cuando Dios hace un plan de salvación es porque lo va a cumplir perfectamente. Así que Dios el Padre hizo ese plan de salvación. Dios el Hijo vino para ejecutar ese plan de salvación en su persona. Pero aquí va otra pregunta importante que todavía no la hemos contestado. ¿Cómo somos salvados los pecadores? Porque una cosa es que Dios haya hecho ese plan, ¿verdad?, de salvación para salvar a gente como nosotros. Pero cuando nosotros hemos nacido, no hemos nacido siendo ya salvos, ¿verdad? Todos nosotros nacimos siendo pecadores, no personas salvas. Entonces, ¿cómo llegamos a experimentar esa salvación que Dios había diseñado antes incluso de crear el universo? Pues de eso va este mensaje. El apóstol Pablo nos da la respuesta a la pregunta: ¿cómo experimentamos la salvación? En Romanos 10:13 dice: todo aquel, pon tu nombre ahí, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Nosotros, tú y yo, los pecadores, somos salvados así. Somos salvados invocando el nombre del Señor. Pero hay un problema. Y es un problema bastante gordo. Si seguimos leyendo Romanos 10:14, después de haber dicho: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿cómo pues invocarán? Aquí viene el problema. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y sigue. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Veis estas 4 preguntas que Pablo plantea aquí? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta. La segunda, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera pregunta, retórica, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y la cuarta y última, ¿cómo predicarán los que predican si no fueren enviados, si no son enviados para predicar? ¿Cómo lo harán entonces? ¿Y cuál es la respuesta a estas 4 preguntas? Es la misma respuesta para las 4 preguntas. Y la respuesta es que no podrán. No podrán. Esa es la respuesta. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No podrán hacerlo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? No podrán. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Es imposible, no podrán. ¿Cómo predicarán esos que predican si no son enviados? No podrán hacerlo, es imposible. Esa es la respuesta a las 4 preguntas. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Entonces, si es así, si hay este problema o estos problemas, ¿cómo entonces se salva la gente? Desde la perspectiva de Dios, estamos viendo. Pues Dios diseñó su plan de salvación de tal manera que las personas pudieran salvarse. ¿Cómo? Oyendo el anuncio de la buena noticia acerca de Jesús y entendiendo y creyendo el mensaje y después invocando el nombre del Señor, es decir, el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador que Dios nos ha dado. Antes de que existiera el tiempo, estamos viendo, Dios decidió salvar a millones de pecadores como nosotros y decidió salvarlos por medio de la predicación del Evangelio, la predicación de la buena noticia acerca de Jesús. Así es como, desde la perspectiva de Dios, el Salvador, las personas se salvan. Porque fue así como Dios mismo decidió salvar a las personas. Hemos visto la salvación desde la perspectiva de Dios, pero vamos a verla ahora en segundo lugar desde la perspectiva de la gente. Es decir, desde la perspectiva de las personas que necesitan esa salvación, que necesitan ser salvadas. Vamos a intentar ver el tema desde su punto de vista, de las personas que aún no conocen al Señor, que todavía necesitan ser salvadas por Él. Quizás esta sea tu perspectiva esta mañana. Si todavía tú no has sido salvado o salvada por el Señor, que puede ser tu caso. Sea que seamos creyentes o no, vamos a intentar ver la situación desde la perspectiva de esas personas que aún no han sido salvadas, de las personas que todavía necesitan ser salvadas. ¿Qué tiene que pasar para que una persona, cualquier persona que aún no haya sido salvada, pueda ser salvada? ¿Qué tiene que pasar para que alguien como tú o para que alguien como esas personas en las que tú estás pensando ahora mismo, qué tiene que pasar para que cualquier persona en este planeta pueda experimentar la salvación? Pues según lo que dice aquí el apóstol Pablo, para que una persona pueda ser salvada, tienen que pasar 5 cosas. Primero, alguien tiene que ser enviado a esa persona con el mensaje, un mensajero. Porque sin ese mensajero, esa persona no se va a enterar del Evangelio, no lo va a conocer. Y si no lo conoce, no va a poder creer en Cristo, ni va a poder ser salva.
Alguien tiene que ser enviado, si queréis, enviado por el Señor, pero también puede ser enviado por una iglesia como esta. Pero alguien tiene que ser enviado con el mensaje para anunciar el mensaje, para que esa persona pueda escuchar el mensaje y creerlo y ser salva. Ese es el primer paso, para que cualquier persona pueda ser salvada, pueda experimentar la maravilla que es la salvación. Alguien tiene que ser enviado, porque Dios usa enviados para comunicar, transmitir la buena noticia a las personas que tan desesperadamente necesitan ser salvadas por la gracia de Dios. En segundo lugar, la persona que es enviada tiene que predicar, o sea, tiene que anunciar. Predicar quiere decir básicamente anunciar, dar a conocer. La persona es enviada por el Señor o enviada por una iglesia para predicar y tiene que hacer eso, tiene que predicar, anunciar como un mensajero, ponerse delante de la gente, hablar con la gente de forma personal o hablando a una multitud, no importa, pero la persona que es enviada tiene que dar a conocer, explicar, anunciar acerca de Jesús. Porque esa es la buena noticia. La buena noticia no tiene que ver con ninguna iglesia o ninguna religión, menos. La buena noticia se centra en la persona de Cristo, Jesús. Da igual que tú creas en la Navidad o no. Esto no tiene la menor importancia, pero en lo que sí tienes que creer es en Jesús, el Hijo de Dios, como el único que te puede salvar. Olvídate de fechas y celebraciones, pero centrémonos en una persona, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es nuestra esperanza. Y para que alguien sea salvo, esa persona que es enviada por el Señor tiene que llegar a la gente que todavía no conoce al Señor para poder ayudarles. ¿Cómo? Explicándoles acerca de Jesús, intentando con la ayuda de Dios comunicar esa maravillosa noticia de que hay salvación para esa persona en Jesús. Su nombre ya lo dice cuando el ángel habló a José. Le dijo, y llamarás su nombre Jesús. Los nombres en la Biblia tienen una razón para estar ahí. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque el nombre mismo, Jesús, significa en hebreo, el Señor salva, el Señor es salvación, en el Señor hay salvación. Cada vez que pensemos en el nombre Jesús, debería ser mucho más que un nombre cualquiera. Su nombre ya implica que en Él Dios nos está ofreciendo el mayor de todos los regalos, que es el regalo de la salvación. Y está ya en el nombre. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo, a los que creen de verdad en Él, de sus pecados. Y la tercera cosa que tiene que pasar para que seamos salvos es tenemos que oír. Los oídos son importantes porque Dios nos salva, sí, a través de un mensaje predicado, anunciado, pero nosotros tenemos que escuchar ese mensaje. Alguien puede estar hablándonos, alguien puede estar orando por nosotros, alguien puede estar esforzándose por transmitirnos este mensaje, pero a nosotros nos corresponde oír y escuchar ese mensaje. Porque la fe no viene por la vista, no viene por los ojos.
Oh, si viera un milagro, entonces sí sería creyente. Pero la fe no viene así, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si tú quieres ser salvo, y espero que sea así, si todavía no lo eres, tienes que prestar atención, no a mis palabras, no, a las palabras de la Biblia, al mensaje del Evangelio. Porque Dios te va a salvar a través de tu escuchar el mensaje acerca de Jesús. Y la cuarta cosa que tiene que pasar para que seamos salvos es tenemos que creer. Porque podríamos estar oyendo y escuchando a un predicador y luego después salir por la puerta sin fe, sin creerlo. Pero hay que creerlo. Porque dice Pablo aquí, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Tenemos que creer el mensaje, creerlo. Y no solo creer el mensaje como si fuera firmar un documento. Tenemos que confiar en la persona que es ese mensaje. Confiar en Jesús como mi Salvador personal. Sin fe no hay salvación. Por eso tenemos que, sí, escuchar al mensajero. Tenemos que entender, por lo menos entender la parte más importante del mensaje, y tenemos que creerlo y creer en Él, en esa persona tan especial, en Jesús, y aceptarle como nuestro Salvador. Es necesario esto, si queremos ser salvados o si queremos que otros también puedan ser salvados. Y la quinta y última cosa que tenemos que hacer si queremos ser salvos es invocar el nombre del Señor. Primero, Dios envía a alguien a tu vida. Quizás alguien de tu familia, un amigo o un desconocido, no importa. Pero Dios nos envía un mensajero. Y ese mensajero nos habla y nos explica acerca de Jesús. Y nosotros oímos, escuchamos. Y algunos de nosotros, aunque no todos, creemos el mensaje, confiamos en Él como nuestro Salvador. Y después, ¿qué hacemos? Invocamos el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Una vez el apóstol Pedro se estaba hundiendo. ¿Os acordáis de aquel incidente cuando Jesús estaba andando sobre el mar? Y según la versión en Mateo, Pedro pide permiso al Señor para andar él también sobre las olas del mar. Y ocurre un milagro y Jesús le da a Pedro esa increíble experiencia de poder él también, igual que el Señor, durante unos segundos quizás andar sobre las olas del mar. Pero después empieza a hundirse. ¿Y qué hace? Cuando se da cuenta de que se está hundiendo, grita al Señor. Grita al Señor. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Eso es invocar el nombre del Señor. Es cuando nos damos cuenta, nosotros también, de que nos estamos hundiendo, no como Pedro en el agua, nos estamos hundiendo en el pecado, en nuestros pecados. Pero tenemos que hacer lo mismo que Pedro, gritar al Señor desde el corazón: Señor, por favor, me estoy hundiendo, sálvame.
Eso es invocar el nombre del Señor. Si aún no has sido salvado o salvada, pero si te das cuenta de que necesitas, más que cualquier otra cosa, ser salvado, ser salvada por el Señor. Y si quieres ser salvado o salvada, necesitas que esas 5 cosas que hemos visto aquí te pasen a ti. Necesitas que el Señor te envíe a alguien, quizás ya lo haya hecho. Necesitas que esa persona enviada por el Señor te hable acerca de Jesús. Necesitas oír y escuchar con atención el mensaje. Necesitas creer el mensaje, confiar en Jesús como tu Salvador. Y necesitas invocar su nombre, clamar al Señor. Oh Señor, ahora entiendo que estoy perdido. Por favor, solo tú me puedes salvar. Oh Señor, sálvame, sálvame. Hemos visto cómo se salvan las personas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la gente, y ahora para terminar, en tercer lugar, cómo se salvan las personas desde la perspectiva de los que somos creyentes. Algunos de nosotros, quizás muchos, la mayoría quizás de nosotros, ya hemos sido salvados, ya hemos sido rescatados por el Señor. Qué privilegio, ¿no? Qué bendición. A veces cuando decimos que somos creyentes, hemos perdido esa sensación de asombro que deberíamos sentir al pronunciar esas palabras. Soy creyente. Por la gracia de Dios, soy creyente quiere decir que yo estaba perdido y el Señor me salvó. El Señor irrumpió en mi vida y me salvó. Eso es lo que quiere decir las palabras, yo soy creyente. No es tanto lo que yo soy, es lo que el Señor ha hecho por mí y en mi vida. Pero ¿cuál es el mensaje de estas palabras que estamos viendo aquí del apóstol Pablo para nosotros, los que ya hemos sido salvados? En esta sección de esta carta a los romanos, Pablo está dirigiéndose a esa iglesia en Roma, que eran creyentes, la mayoría por lo menos, ¿verdad? Es decir, este mensaje, cuando Pablo lo escribe a la iglesia en Roma, él está pensando en primer lugar en personas creyentes, porque él está escribiendo a una iglesia cristiana en Roma, a personas creyentes. Entonces, ¿qué quiso Pablo que esos creyentes en Roma entendiesen cuando él les escribió estas palabras? ¿Qué quiso Pablo que ellos sintiesen al leer estas palabras de él? ¿Qué quiso Pablo que los creyentes en Roma hiciesen en respuesta a lo que él les dice aquí? Pablo está hablando aquí sobre los judíos, en primer lugar, siendo él también judío. En estos 3 capítulos de Romanos 9, 10 y 11, el tema principal es en qué situación se encuentran aquellos judíos que todavía no han puesto su fe en Jesús como Mesías y Salvador. ¿En qué situación están esas personas, esos judíos no creyentes en Jesús, que todavía rechazan a Jesús? ¿Cuál es su situación delante de Dios? Ese es el tema de estos 3 capítulos de Romanos. Fijaos en Romanos 9.1. Romanos 9.1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, se refiere a los israelitas, los judíos,
Y Pablo está sufriendo y sintiendo mucho dolor en su corazón por amor a sus compatriotas, los judíos no creyentes. O Romanos 10, versículo 1, también. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por los judíos, es para salvación. Es decir, en esta sección de Romanos, en lo que Pablo está pensando es en la perdición, la gran necesidad del Evangelio de sus propios compatriotas, aquellos judíos, como él era judío, pero que todavía estaban como rechazando a Jesús como Mesías y como Salvador. Esa es la carga de Pablo aquí en esta parte de esta carta. Pero ¿cómo podrían ser salvados aquellos judíos que todavía no eran salvos? Pues a través de los mismos pasos que hemos visto antes. Los judíos, al igual que cualquier otra persona, podrían ser salvados a través de alguien enviado a ellos, como Pablo, por el Señor para hablarles de Jesús. En segundo lugar, a través de la predicación o el anuncio del Evangelio acerca de Jesús. En tercer lugar, los judíos inconversos podrían ser salvados oyendo, escuchando acerca de Jesús. En cuarto lugar, creyendo el mensaje, confiando en Jesús como su Salvador. Y en quinto lugar, ellos también podrían llegar a ser salvados invocando el nombre del Señor. Señor, sálvame, sálvanos. Entonces, ¿qué quería Pablo? Que los creyentes en Roma entendiesen y sintiesen e hiciesen. Seguramente quería que entendiesen que aquellos judíos todavía no creyentes estaban perdidos. Porque si no vemos a la gente en su necesidad espiritual, poco vamos a hacer para evangelizarles. Si no les vemos como necesitados del Evangelio. Pablo quería que los creyentes en Roma y en todos los lugares sintiesen compasión por esos judíos perdidos, o los gentiles también perdidos. Y Pablo quería que hiciesen todo lo posible para hacerles llegar la buena noticia acerca de Jesús. ¿Y acaso no es eso, hermanos, lo que el Señor quiere decirnos a nosotros hoy? A los que ya somos creyentes por su gracia. El Señor quiere que nosotros veamos a la gente a nuestro alrededor como personas perdidas. No se trata de juzgar a la gente. Se trata de reconocer el triste hecho de que cuando alguien todavía no ha entendido el Evangelio, no lo ha creído, no lo ha abrazado, esa persona está todavía perdida en sus pecados. Y el Señor quiere que nosotros veamos a las personas en su necesidad espiritual. No veamos a la gente por las cosas puramente físicas y externas. Veamos a la gente como el Señor ve a la gente desde su perspectiva. Y el Señor quiere que sintamos compasión por la gente. Y yo sé que esto es algo que todos estamos de acuerdo, tenemos que sentir compasión, pero vamos a ser sinceros. Nosotros nos compadecemos de la gente como el Señor se ha compadecido de nosotros. Si yo sintiera la misma compasión, aunque fuera una pequeña parte de la compasión del Señor para conmigo, mi actitud hacia las personas cambiaría radicalmente. Pero la pura realidad es que no me compadezco
de la gente perdida como debería compadecerme. Y el Señor quiere que nosotros, siendo enviados por el Señor, vayamos a las personas y les hablemos de Jesús. Les expliquemos el mensaje del Evangelio. Dar a conocer la buena noticia sobre Jesús no es cosa de los profesionales o de los expertos. No, es cosa de todos los creyentes. Todos tenemos algo que podemos hacer. Todos podemos orar, ¿no? Todos podemos decir algo acerca de Jesús a alguien. Todos podemos apoyar a algunos misioneros en este país o en otros países para que puedan seguir llevando el Evangelio a la gente. Pues ese es el mensaje del Señor para nosotros esta mañana, para los que ya somos creyentes, ya hemos experimentado su salvación. Pero el Señor quiere que nosotros ahora seamos instrumentos en sus manos para llevar el mensaje que nos ha cambiado a nosotros a otras personas. Así que, concluyendo, estas palabras de Pablo aquí tratan el tema de cómo se salvan las personas. ¿Y cómo se salvan? Pues el Señor envía a creyentes como nosotros a dar a conocer a otros la buena noticia acerca de Jesús. Segundo, nosotros lo hacemos, cumplimos la misión que el Señor nos encomendó y hablamos a las personas de Jesús y del Evangelio. En tercer lugar, algunas personas oyen, escuchan el mensaje. En cuarto lugar, algunos de esos oyentes no solamente oyen, también lo entienden y lo creen, y creen en Él como su Salvador. Y en quinto lugar, los que oyen y entienden y creen, invocan el nombre del Señor. Señor, me estoy hundiendo. Señor, sálvame. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Vamos a orar. Señor, por favor, aplícanos a todos esta mañana tu palabra, no mis palabras, tu palabra, Señor. Y ayúdanos a ser receptivos, a recibir con humildad y también con gozo y alegría tu palabra a nosotros hoy. Y cuando salgamos, que salgamos sabiendo lo que nos has dicho, lo que nos estás diciendo, para que con tu ayuda lo podamos experimentar, lo podamos poner por obra. Seamos creyentes o todavía no creyentes, pero Señor, obra por tu Espíritu en todos nuestros corazones y vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.